mañana les guarde, les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que en esta mañana podamos tener un corazón dispuesto como discípulos del Señor, en lo que el Señor en esta mañana nos quiere entregar, nos quiere decir, nos quiere exponer, exhortar incluso. Así que les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, el versículo 8 y 9. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Así dice el Señor: a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy las gracias, Señor, por permitir este gran privilegio de poder, Señor, ser un portavoz, ser un instrumento en tus manos para poder proclamar tu palabra. Señor, pero soy un hombre mortal, con debilidades, con luchas. Padre, yo te pido en esta hora que tú te puedas glorificar, Señor, por medio de tu palabra. Señor, que nos puedas auxiliar por medio de tu Espíritu Santo. Señor, tú nos ayudes en esta mañana a comprender y a entender tu palabra. Nos ayudes, Señor, a tener un corazón dispuesto a recibir lo que el Maestro en esta mañana, al sentarse a la mesa junto a nosotros, nos tiene que servir. Señor, ya sea algo que nos agrade o que nos desagrade, Señor, lo recibamos porque lo estás entregando tú, el Dios bueno, poderoso, grande, misericordioso, amoroso, compasivo, pero también santo, pero también un Dios airado, también un Dios que, Señor, que no dejará pasar, Señor, el pecado en el hombre. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Creo que a lo largo de la vida del hombre, todos se han hecho la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin del hombre en esta tierra? Incluso muchos han filosofado y han profundizado en decir: ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué estoy en esta tierra? Y otra de las preguntas que normalmente los hombres se hacen es: ¿por qué sufrimos? ¿Para qué sufrimos? ¿Cuál es el propósito de sufrir? Y normalmente aquellos que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, no pueden hallar el propósito grande del por qué nosotros muchas veces en cada una de nuestras vidas sufrimos o vivimos sufrimientos o vivimos pruebas como cualquier persona común y corriente. Y nosotros al leer esta carta, esta epístola del apóstol Pedro, de forma inmediata sabremos cuál es el propósito del por qué Dios nos prueba, cuál es el propósito del por qué Dios muchas veces nos hace sufrir, cuál es la razón, cuál es la causa raíz de por qué muchas veces nosotros como cristianos tenemos que sufrir aflicciones.
Y de forma, como bien mencionada, inmediata, sabremos automáticamente que en esta carta, esta epístola está dirigida a hermanos que están pasando diversas pruebas. Si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en el versículo 6 de este mismo capítulo, dice lo siguiente: en la cual ustedes se regocijan grandemente, aun que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Luego vemos en el capítulo 2, en el versículo 20, cómo también se da a entender que este mensaje, esta epístola estaba dirigida a hermanos que estaban pasando diversas pruebas. Capítulo 2, versículo 20, dice así: pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia ante Dios. Luego también en el capítulo 13, en el versículo 17, dice lo siguiente. Dice así: pues es mejor padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y por último, en el capítulo 4, en el versículo 12 y 8, dice así: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. ¿Y esto qué nos lleva a pensar? ¿O cuál es el mensaje normalmente en esta carta con respecto a estos hermanos que están sufriendo diversas pruebas? Es que como cristianos, nosotros, amada iglesia, hermanos, seremos afligidos. Como cristianos seremos probados. Que como cristianos seremos y pasaremos pruebas. Y esto nos lleva a pensar y a meditar que nosotros como cristianos no debemos esperar que Dios nos quite la prueba. No debemos esperar y tampoco debemos pedir de que Dios nos quite esa aflicción, sino que lo que nosotros debemos pedir a Dios es que nos ayude en la prueba. Y automáticamente viene otra pregunta. ¿Quién nos puede ayudar en la aflicción? Solo una sola persona. Solo Dios es quien nos puede ayudar en la prueba. Y justamente uno de los peores errores que nosotros cometemos como cristianos en medio de la prueba y de la aflicción es justamente alejarnos de Dios lo más posiblemente. Y normalmente alejarnos lo más posiblemente de los medios de gracia que el Señor ha puesto para que nosotros podamos sostenernos en la prueba. Uno de los medios de gracia que el Señor ha dado para que nosotros nos sostengamos es su palabra. Otro de los medios de gracia que el Señor nos ha dado para que nosotros nos sostengamos en la prueba es la oración. Y otro de los medios que normalmente nosotros no visualizamos y que no contemplamos como medios de gracia para sostenernos como hijos del Señor es la congregación, su iglesia. Vemos, ¿cierto?, en la primera carta de Corintios, cómo el Señor establece y cómo habla que la única forma en que nosotros podemos ser edificados es por medio de nuestros hermanos. Efesios capítulo 4 también nos menciona y nos dice que Dios ha dado dones a la iglesia
regalos a la iglesia y que por medio de esos regalos la iglesia será edificada en amor todos juntos. Ahora, ¿cuántos de estos medios de gracia nosotros estamos ignorando como cristianos en medio de la prueba? Pero ahora el versículo 6, para que nosotros podamos entender estos versículos 8 y 9, debemos hacer un recuento o un pequeño contexto para nosotros llegar al resultado de una fe probada. Porque estos versículos 8 y 9 son el resultado de una fe probada. Y el versículo 6 y el versículo 7 nos ayuda a nosotros poder llegar a esa conclusión final de esta fe o este resultado de una fe probada. Leamos el versículo 6, dice, de 1 Pedro capítulo 1, en el cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y el versículo 6 nos ayuda a entender, lo primero que nos ayuda a entender es que la prueba, la aflicción, no será para siempre. Como dice el texto, por un poco de tiempo. Otras versiones dice por un corto tiempo. ¿Por un corto tiempo qué? Las pruebas, las aflicciones que nosotros vemos en el versículo 6. Y esto nos anima, amados hermanos, nos anima a que la aflicción no será toda la vida en nosotros. Que la prueba que el Señor va a colocar en nuestras vidas no es toda la vida. Y aquí hay que hacer un paréntesis, o abrir un paréntesis, con respecto a la palabra prueba o a la palabra tentación. Porque en la Escritura nosotros vemos que unas de las mayores pruebas o tentaciones las vivió nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás el diablo. Y esa tentación, o esa palabra tentación, tiene dos significados. Un significado de prueba, en donde prueba nuestra fe, como también un significado de tentación, la cual orquesta Satanás el diablo para poder tentarnos a pecar. Y en lo que nosotros nos vamos a centrar es en la tentación o es la prueba que viene de parte del Señor para probar nuestra fe. Cierra paréntesis. Volvamos a que el Señor, por medio de este versículo 6, nos anima de que no será por un largo tiempo la prueba que nosotros podamos pasar, sino que será por un corto periodo de tiempo. Y esto nos da a entender de que Dios controla y Él tiene en su mente el control tanto del principio como del final de nuestras aflicciones. Y también nos da a entender de que, mis hermanos, el dolor en nosotros va a pasar. No va a ser un dolor eterno. No va a ser un dolor para toda la vida. En algún momento Dios dará luz en medio de la oscuridad. Pasaremos, como también dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18, de lo temporal a lo eterno. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16 y 18. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, por las cosas que se ven, que son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nosotros podemos entender, mis hermanos, que la aflicción, sea de cualquier índole que nosotros pasemos en esta tierra, mis hermanos, va a ser
pasajera, va a ser leve. En algún momento va a iniciar, pero en algún momento también va a terminar en la vida del cristiano. Y eso, mis hermanos, nos debe animar en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Terminará algún día nosotros veremos la luz. Como dice el versículo 6, sean afligidos con diversas pruebas, dice, en la cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos por diversas pruebas. Pero ahora, normalmente hay otra pregunta que surge en medio de la prueba o en medio de la aflicción, y que normalmente nosotros nos hacemos en medio del sufrimiento. ¿Cuál es el propósito de ser probados? Y esta respuesta la vemos en el versículo 7. Dice, el versículo 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Nosotros vemos que acá el apóstol Pedro habla de algo muy preciado y muy precioso que nosotros, o que en ese tiempo también era muy importante, que es el oro. Y déjenme ilustrarle este versículo o desarrollarlo por medio de una ilustración que está inmersa en este versículo con respecto a lo que quiere decir el apóstol Pedro en este capítulo y en este versículo en especial. Normalmente en la extracción de oro, ¿qué es lo que se hace o cuál es el proceso? El proceso es el siguiente. Lo primero es que se llega a excavar y cuando se retira el oro, ¿cómo viene el oro? ¿El oro viene limpio? No. El oro viene con tierra, el oro viene con otros metales, viene con impurezas, viene muchas veces combinado con otras rocas. No es un oro puro, no es un oro netamente por 100% oro. ¿Qué es lo que se hace con ese oro para poder limpiarlo de esas impurezas? Se toma el oro y se coloca a fuego al punto de derretirlo y desarmarlo completamente, y que todas las impurezas, todo lo que no sea oro, sea separado del oro. ¿Qué es lo que se logra con esto? Se logra que el oro sea puro. Se logra de que el oro pueda tener un mayor valor, como si nosotros lo sacáramos de la mina con todas esas impurezas. Y ahí nosotros podemos concluir o podemos analizar que el fuego no destruye el oro verdadero, solo elimina lo que no es oro, logrando ¿qué cosa? Una purificación donde elimina las impurezas, un refinamiento en donde se pueda aumentar el oro de 18 quilates a incluso a 24 quilates, donde se comprueba si realmente el oro es auténtico. Sin fuego, el oro no alcanza su máximo valor ni su mejor forma. Así también nosotros, así también nuestra fe muchas veces es probada como el oro en el crisol. El sufrimiento, mis hermanos, es el fuego que purifica nuestra fe. Las pruebas y las tribulaciones sirven para santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo.
De la misma forma en que las impurezas flotan cuando el oro es derretido por el fuego, asimismo la prueba revela lo que realmente nosotros somos. Hay veces y es por eso que muchas veces el Señor también nos prueba y nos coloca aflicciones, porque por sí solos no somos capaces de darnos cuenta de nuestras impurezas, no somos capaces de darnos cuenta de nuestra falta de fe, no somos capaces de darnos cuenta de nuestra falta de espiritualidad delante del Señor, no somos capaces de darnos cuenta de la falta de amor que nosotros tenemos hacia Dios. Dios necesita tomarnos y meternos a fuego para que realmente nosotros veamos esas impurezas y ese oro sea refinado y sea un oro puro, una fe pura, un amor puro delante del Señor. El sufrimiento es el fuego que purifica nuestra fe. Las pruebas y las tribulaciones sirven para santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. De la misma forma, como les mencionaba, en que las impurezas flotan cuando el oro es derretido por el fuego, asimismo la prueba revela lo que realmente somos. Y esto no es para destrucción, sino que es, como dice, para santificación, para purificación de sus hijos. Mis hermanos, es fácil hablar de Dios. Es fácil hablar de teología. Es fácil, mis hermanos, hablar de cuántos libros he leído. Es muy fácil hablar, mis hermanos, del amor de Dios. Es muy fácil, mis hermanos, hablar de que somos guerreros espirituales. Pero muy distinto cuando nosotros como oro somos metidos al crisol y somos derretidos como el oro en el fuego. Hermanos, debemos pensar que la prueba no es un castigo de Dios. El sufrimiento no es un castigo de Dios, es uno de los mayores instrumentos en las manos del Señor para con sus hijos. El sufrimiento nos moldea. El sufrimiento da a entender lo que nosotros tenemos en nuestro corazón para el beneficio de nosotros mismos. Es el medio para que nosotros alcancemos el máximo valor delante del Señor. El Salmo 119 dice, 67, antes que fueran afligidos, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. El mismo Salmo 119, versículo 71 dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Lo que el apóstol Pedro quiere con estos hermanos y con nosotros hoy en día es que nosotros visualicemos el paralelismo entre el efecto del fuego sobre el oro, del de las pruebas sobre la fe. Así como el fuego quema la escoria del oro, dejándolo puro y sólido, también las llamas de las pruebas y la opresión queman la escoria de nuestra fe. Queman nuestra hipocresía, queman nuestra superficialidad, queman la confianza en uno mismo, queman el orgullo, la dependencia en uno mismo, en la confianza en el dinero, en nuestros logros. ¿Cómo nosotros podemos decir confiar en Dios si nunca hemos pasado necesidad? ¿Cómo nosotros podemos decir amar al Señor si nosotros no hemos estado, por ejemplo, en persecución? Mis hermanos, es muy fácil, por medio de los medios que el Señor nos ha dado, llegar acá, sentarnos, escuchar la palabra, irnos y seguir nuestra vida. Pero hay hermanos como nosotros que muchas veces no tienen esa facilidad.
Y es allí en donde el Señor prueba, como al oro en el crisol. Y cuando sale de ese crisol, de ese fuego, hay un resultado. Un amor puro, una confianza pura en el Señor. Hasta este momento hemos visto que pasaremos aflicciones, que no las podemos evadir. Como cristianos las vamos a pasar. Y si no las pasamos, o si no las hemos pasado, mi hermano, prepárate. Porque en algún momento las vamos a pasar. Y es allí en donde nuestra fe será aprobada, donde nuestra confianza y nuestro amor al Señor será aprobado. Hemos visto también que las aflicciones son pasajeras. Hemos visto también el propósito que tiene la aflicción en nosotros, limpiarnos de toda impureza, que seamos puros delante del Señor con nuestra confianza, con nuestro amor al Señor. Pero ahora viene, ¿cuál es el resultado de esa fe probada? Versículo 8 y 9, leamos nuevamente, dice, ¿a quién sin haber visto le amáis? ¿A quien ahora no veis, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas? Y en este versículo 8 vemos las tres preciosas joyas que son el resultado de una fe probada. Lo primero que nosotros vemos que es el amor hacia Dios. Lo segundo que nosotros vemos es la confianza que nosotros tenemos hacia Dios. Y lo tercero es el gozo, como dice, inefable, indescriptible, que no se puede comparar con el gozo humano. Veamos la primera joya, el primer resultado de una fe probada, que es el amor a Dios. Hermanos, la fe en nosotros debiese producir un amor más allá de los sentimientos. Un amor que no se basa en haberlo visto en persona como lo describe Pedro, porque Pedro dice a Jesucristo, tomándose de la última parte del versículo 7, a quien sin haberlo visto lo amáis. Hermano, Pedro intenta reflexionar sobre el amor más puro que puede tener la fe probada para dar a luz un amor como este. Hermanos, ellos perfectamente pudieron haber desertado por las diversas pruebas, como nosotros lo leíamos hace unos versículos atrás, ya que ellos no la habían visto, no la habían palpado, no la habían oído, no habían tenido la oportunidad como Pedro de poder abrazar al Maestro, de poder verlo, de poder escuchar sus sermones, de poder ver sus sanidades. Mis hermanos, ellos no vieron nada de eso. Y eso los posiciona en la misma posición en la que estamos nosotros. Nosotros no hemos visto al Señor Jesús. Nosotros no lo hemos escuchado, no le hemos palpado, no le hemos visto, no vimos sus milagros, no vimos cuando caminó sobre las aguas, no vimos cuando sanó un ciego. Y a esto es lo que el apóstol Pedro quiere reflexionar, porque también debemos recordar que a pesar de que estuvieron cerca del Maestro, fallaron delante de él. Pedro mismo fue el que negó al Señor 3 veces. El Maestro, quien era el que estaba al lado suyo, lo negó 3 veces. Y Pedro, podemos dar la impresión de que está reflexionando: a pesar de que yo lo tuve cerca, le fallé a estos hermanos, a pesar de que no le han visto, a pesar de que no le han tocado, a pesar que no le han palpado, le aman con todo su corazón.
Perfectamente ellos pudieron haber desertado por las diversas pruebas, ya que ellos no la habían visto. Y este es el amor puro del resultado de una fe probada. Este es el amor puro y genuino que es el resultado de una fe probada. ¿Qué resultado está trayendo la prueba en mí? ¿Le estoy amando más? ¿Cómo yo sé que ese amor genuino está produciendo o se está produciendo en mí? ¿Qué resultado ha traído la prueba, la aflicción, esa prueba que el Señor ha probado en mí? Si el Señor se acercara, vamos a poner un ejemplo, al huerto de mi vida, y el Señor me ha probado durante muchos años, o durante 1 año, 2 años, ¿cuál será el fruto que irá a sacar de ese árbol? ¿Qué irá a probar el Señor? ¿Qué irá a extraer? ¿Cuál es el resultado que está trayendo la prueba en mí? ¿Lo estoy amando más como antes? Y la pregunta que nosotros debemos responder, ¿cómo yo sé que ese amor genuino se está produciendo en mí? Y la respuesta es simple. Vámonos a Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice así: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia y a lo largo de la historia de la Biblia que la prueba y la aflicción es un motivo para reafirmar nuestro amor por Dios, por su palabra. Recuerdo a este gran pastor luterano, Richard Cumbrandt, que fue un pastor que tuvo que vivir el escarnio, tuvo que vivir la persecución durante 14 años por justamente ser cristiano y amar a Cristo. De hecho, él tiene un libro que se llama Torturado por Cristo, en donde él menciona las atrocidades y las torturas que tuvo que vivir por amar al Señor. Y él meditaba en la cárcel sin ninguna Biblia, solamente citando las Escrituras de memoria, y él decía, y voy a parafrasear, de que es muy fácil ser cristiano cuando todo es cómodo. Es muy fácil amar al Señor cuando todo es fácil. Pero muy difícilmente es amar al Señor cuando estamos en aflicción y pruebas. Si bien es cierto, los hermanos a los cuales era destinada esta epístola tenían diversas pruebas. Nosotros también vamos a tener diversas pruebas. Y este pastor pasó durante 14 años en una cárcel. Su esposa durante muchos años en trabajos forzados. Y su hijo al abandono de la calle, a la intemperie, sin sus padres. Y él aún así predicó el Evangelio. Y él aún así se entregó por completo al Señor. Él aún así seguía orando. Él aún así seguía leyendo en su mente. Él aún así seguía proclamando el nombre de Cristo. ¿Qué está produciendo la prueba en nosotros? ¿Cuál es el resultado que debiese tener la prueba en nosotros? ¿No debiese producir más amor en Dios? Vemos aquí claramente en estos versículos que aún no lo han visto, aún así le aman. Dando a entender, mis hermanos, dando a entender que a pesar de que las pruebas que tenían, ellos amaban igual al Señor.
Debemos recordar que la prueba de nuestra fe revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Y si la prueba ha revelado indiferencia y apatía a Dios, ¿qué es lo que podemos pensar? Si esta prueba ha revelado apatía, ha revelado indiferencia a Dios. Y esto no es la circunstancia lo que ha provocado esa apatía, es que simplemente siempre la hemos tenido disfrazada de piedad. Porque vuelvo a repetir, es muy fácil decir amar al Señor. Pero vámonos todos a un campo misionero donde por proclamar la palabra del Señor pueden matar a nuestras esposas, a nuestros hijos, pueden cortarnos un brazo. Mis hermanos, es allí, en la prueba, en el fuego del crisol, es en donde nuestra fe es probada. No es la circunstancia lo que ha provocado esa apatía. Es que simplemente siempre la hemos tenido disfrazada de piedad. Es fácil, mis hermanos, hablar de teología mientras nos tomamos un café en nuestra casa. Es muy fácil. Aquí claramente vemos de que la prueba genuina de nuestra fe no se trata de cuántos libros hemos leído, no se trata de cuánta teología hemos consumido, no se trata de cuánta doctrina nosotros sepamos, se trata de guardar su palabra y sus mandamientos, nada más. Realmente, la verdadera prueba es cuando nosotros salimos de nuestra comodidad y somos probados como el oro en el crisol. Hermanos, si esta prueba no te está llevando a amar a Dios y por consecuencia guardar su palabra y conocerle, entonces podemos decir de que nunca hemos conocido a Dios y nunca hemos nacido de nuevo. Porque claramente dice, los que me aman guardan sus mandamientos. También dice, si nosotros nos vamos a Primera de Juan, establece que aquellos que guardan su palabra, sus mandamientos, son aquellos que le conocen. Si esta prueba no nos está llevando a amar a Dios y por consecuencia guardar su palabra y conocerle, entonces podemos decir que nunca hemos conocido a Dios. Claramente dice, Señor, Señor, cuando habla en Mateo capítulo 7, y dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es por eso que probar nuestra fe nos ayuda a revelar cuánto le amamos, cuánto le conocemos. Job 42:5 dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Si estás en la prueba, en este tiempo y en este momento, o ya terminó, ¿qué ha producido? ¿Cuáles son los frutos de esa fe probada? ¿Estamos amando más a Dios? ¿Tenemos más comunión con Dios? Y si no estás en la prueba, ¿qué crees que va a producir la prueba en ti? ¿Producirá un amor? ¿Y producirá, como dice también el mismo versículo, una confianza de creer en Él? Y acá en el mismo versículo, en el versículo 8, dice que no solamente le amaba, sino que también dice a quien sin haber visto ustedes le aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él. Y nos revela que a pesar de las diversas pruebas que vivían estos hermanos, ¿qué tenían? Tenían fe, tenían confianza en Él. Dice que creen en Él.
Y esto nuevamente nos apunta a que el amor hacia Dios no se basa en que nosotros veamos, sino que depende de la fe en Dios, depende de la confianza en Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, de lo que no se ve. Romanos también, día 17, nos dice así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y Hebreos 11:6 nos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Qué es lo que produjo esa fe probada en los hermanos? Que a pesar de que no la habían visto, le amaron. Que a pesar de las diversas pruebas, confiaron en el Señor, confiaron en Él. Pero y no solamente produjo confianza, sino que también produce, como dice el versículo 8, a quien sin haber visto ustedes lo aman y quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Y acá hay una palabra que es el gozo inefable. Mis hermanos, si ustedes el día de mañana me regalan un yate, o me regalan un vehículo, o me regalan una casa, o me regalan algo que a mí me pueda gustar, claramente, ¿cuál va a ser mi expresión? De alegría. Si a ustedes mismos les pasara, ¿cuál sería su expresión? No sería una expresión, no, en realidad no lo quiero, o su expresión sería de mucha alegría. Pero ¿qué pasaría si a los 5 minutos después pasa un camión tolva y pasa por encima del auto? ¿Cuál sería mi expresión? De tristeza, de quizás de molestia. Mis hermanos, y eso nos apunta a que muchas veces el gozo terrenal, la alegría terrenal depende de las circunstancias. Pero el gozo que el apóstol Pedro habla acá, de ese gozo inefable, de ese gozo incalculable que no tiene cómo poder medirlo de forma humana, es el gozo del Señor. Y es un gozo, mis hermanos, que como vemos acá, estos hermanos estaban en prueba y aún así dice que se regocijan de forma inefable. Hay un gozo, mis hermanos, que es el terrenal. Pero hay un gozo, como dice acá, inefable, que no se compara al gozo que nosotros podamos tener. Es un gozo que no depende de las circunstancias, que no depende de ver y que no depende de que la prueba termina. Es un gozo que nace de una fe refinada. Es un gozo que la única forma en que nosotros estemos gozosos es por medio, mis hermanos, de la ayuda del Señor. ¿Qué significa un gozo inefable? Que no se puede expresar con palabras. Es un gozo tan profundo que el lenguaje humano queda corto. Y ahí nosotros podemos entender por qué los padres de la iglesia, los hombres antiguos, mis hermanos, se gozaban tanto en la tribulación. Siempre recuerdo aquella entrevista que le hacían a Paul Washer con respecto a que él iba a predicar a ciertos lugares, en donde en aquellos lugares habían hombres que se habían convertido recién al cristianismo, y él, mientras les predicaba el evangelio, les decía: hay lugares en la tierra en donde no han podido llegar, en donde no se ha podido predicar el evangelio y nadie ha ido para allá porque los matan.
Y aquellos hombres, mis hermanos, sin casi nada de recursos, solamente con su fe y su amor en el Señor, decían, ¿en dónde es? Yo quiero ir a predicar allá. Pero Pablo le decía, pero van a morir, no importa que muramos. Yo quiero ir a predicar el Evangelio allá, yo quiero proclamar las verdades de Cristo. Y eso nos da a entender, mis hermanos, ese gozo inefable que no estaba sublimitado a que ellos podrían morir a una circunstancia, sino que ese gozo inefable sobrepasaba toda circunstancia. Y es así como también este gozo no depende de nuestras circunstancias, no depende de ver, no depende de que la prueba termine. Es un gozo que nace de una fe refinada. Debemos entender de que Pedro no le está hablando a creyentes que están cómodos. Les habla a creyentes que están en diversas pruebas. Y aún así dice que se regocijan grandemente. ¿Cómo es posible eso? Porque el gozo, mis hermanos, no está en la prueba, está en la persona de Cristo. Nuestro gozo no está en las circunstancias, nuestro gozo está en Cristo. Nuestro gozo está en la salvación que el Señor nos ha dado. Habacuc 3, 17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en el Señor. El creyente probado descubre que Cristo es suficiente. Y cuando Cristo es suficiente, el corazón puede tener gozo aún estando en el fuego mismo, aún estando en la prueba misma. Pero ahora el versículo 9 nos dice lo siguiente: obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. De aquí Pedro nos lleva a todo lo anterior. Ese amor, esa fe, ese gozo apunta a algo mucho mayor, que es la salvación final de nuestras almas. No está hablando solamente en lo que creemos, está hablando del resultado final, del cumplimiento total cuando nuestra salvación sea consumada, de que la fe probada demuestra que es fe verdadera, y la fe verdadera, ¿qué es lo que hace? Persevera hasta el fin. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que la prueba no destruye la fe verdadera, la confirma, la purifica, la conduce a la salvación final. Mis hermanos, y esto es maravilloso, porque como dice su palabra, el Señor nos disciplina. Y que el Señor, ¿a quién disciplina? No dice que disciplina a los bastardos, como dice la palabra del Señor, sino que dice que disciplina a sus hijos. Y esto es precioso, mis hermanos, porque cuando nosotros somos probados, es la prueba verdadera de que somos hijos del Señor. Es la prueba verdadera de que el Señor nos ama, de que nos quiere y que quiere lo mejor para nosotros. Las pruebas no son un señal de abandono, son evidencia de que Dios está refinando algo para la eternidad. Es conformarnos a la imagen de Cristo. Es que para que nosotros le amemos más, es para que nosotros tengamos más comunión con Él. Hemos visto que pasaremos por aflicciones, que van a ser temporales, que tienen un propósito que producen amor, que fortalecen nuestra fe, que generan gozo y que culminan en la salvación de nuestras almas. Entonces la pregunta final es, cuando el fuego venga, ¿qué va a salir de nosotros? ¿Oro o solo escoria? Porque el fuego, mis hermanos, puede producir esas dos cosas: revelar lo que realmente nosotros somos, o solamente saldrá escoria. Hermanos, si estás siendo probado hoy,
No mires, no te enfoques solamente en el dolor. Mira el resultado eterno que puede traer una fe probada, produce amor más profundo, confianza más firme y un gozo inexplicable y una esperanza eterna y segura. Ese es el resultado de una fe probada. Que le amemos más, que estemos más cerca de Él. Y mis hermanos, es por eso que muchas veces Dios nos disciplina. Porque quiere en nosotros una fe más refinada, un amor más refinado, una confianza más refinada, una comunión más rica con Él. No tomes la disciplina del Señor como un castigo, ni la prueba del Señor como un castigo, sino que tómala como una joya, como una reprensión de como un padre reprenda a su hijo con amor para poder de alguna u otra forma ayudarle a caminar bien. Todo esto tiene que ver con el amor de Dios por sus hijos. Y este es el resultado de una fe probada delante del Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias en esta tarde ya por habernos permitido, Señor, tu palabra y habernos encaminado a entender de que la prueba, la aflicción en nuestras vidas no son para perdición, no son para que nosotros nos enterremos y de ahí nos salgamos, sino que son para que nuestra fe sea refinada, para que nuestro amor y confianza sea aún más grande, para que nuestra comunión sea aún más grande. Claramente, Señor, en medio de la prueba vamos a fallar. Claramente en medio de la prueba vamos a desfallecer, no vamos a tener fuerzas. Pero Señor, al final de la prueba sabemos, Señor, como dice también tu palabra, que aquella disciplina trae frutos de justicia apacibles a la vida del cristiano. Señor, sabemos de que tú nos disciplinas, de que tú nos colocas en prueba para que nuestro amor sea más genuino. Señor, y qué amor más grande, porque sabemos que aquellos a quienes tú no amas, Señor, tú no disciplinas, tú no los traes hacia sí para poder corregirles, sino que los dejas en perdición eterna. Gracias, Señor, por ese amor, gracias por esa misericordia, y que nosotros pensemos en esta mañana, si estamos en prueba, ¿qué está resultando de esa fe probada? Y si no estamos, ¿cuál sería el resultado de esa fe probada? Padre, te damos las gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.